Hoy la Iglesia celebra la solemnidad de Pentecostés. Es la tercera fiesta más importante del calendario cristiano después de la resurrección y de la Navidad, y el Evangelio que toca es el de Juan 20, 19 al 23. Al anochecer de aquel día, el día primero de la semana, estaban los discípulos en su casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en eso entró Jesús, se puso en medio y les dijo: «Paz a ustedes». Y diciendo esto les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: «Paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo». Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: «Reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos». El relato de Juan tiene lugar el mismo domingo de la resurrección, en concreto al anochecer de aquel día, el primero de la semana. El texto dice que estaban todos los discípulos en casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en eso Jesús resucitado se apareció, se puso en medio y les dijo: «Paz a ustedes». Y más adelante, y por segunda vez, repitió lo mismo: «Paz a ustedes». 2 veces Jesús desea la paz a ese grupo asustado de discípulos. Pues esto es lo que siempre hace y quiere Dios: darnos paz, quitarnos el miedo y consolarnos. Luego les enseñó las manos y el costado, es decir, las marcas de su crucifixión, con el fin de convencerlos de que no estaban viendo un espejismo ni él era una ilusión, sino que en verdad era él, el mismo Jesús, aquel que vieron muerto un par de días antes. Entonces dice Juan que ellos se llenaron de alegría al ver al Señor. Después de consolarlos y llenarlos de alegría, el segundo objetivo de las apariciones de Jesús fue enviar a los suyos a anunciar la buena noticia del triunfo de la vida. Y les dijo: «Así como el Padre me ha enviado, así también los envío yo». El deseo de Jesús es que su iglesia continúe la obra que él ha iniciado, pero para hacerlo necesita ser ayudada por Dios mismo, y para ello les va a donar el Espíritu Santo. Dice el texto que entonces Jesús exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: «Reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos». Pues bien, este regalo de Dios, el Espíritu Santo, es el motivo de la fiesta de hoy. Juan nos dice que Jesús exhaló su aliento. En hebreo, la palabra ruaj significa aliento, pero también significa espíritu, soplo, ánimo. Por tanto, cuando Dios exhaló su aliento, expresa que exhaló su espíritu sobre ellos, dándoles ese mismo espíritu o soplo que dio vida a Adán en los inicios de la creación. Y ahora, ese espíritu es el que da vida a su iglesia, que estaba medio muerta, atemorizada y pronta a desmembrarse. Por lo tanto, el regalo del Espíritu Santo revive a la iglesia, la revitaliza, la llena de fuerzas y energía y la pone en camino. Bueno, pues esa iglesia de entonces es la misma iglesia de hoy, y somos nosotros, que después de 2000 años nos encontramos celebrando el regalo del Espíritu Santo. Y entonces, acompañada por Dios Espíritu Santo, la iglesia empieza su actuar en el mundo y con una autoridad delegada por Dios, y va a actuar en nombre de Dios. Por eso perdona en nombre de Dios, no por propia autoridad, sino por encargo de Dios. De esta reflexión breve del Evangelio podemos concluir: primero, que el Espíritu Santo llega en el nacimiento de la iglesia para constituirla, cristalizarla, reforzarla, defenderla y acompañarla en su misión. Y segundo, que el Espíritu Santo nos es donado para ser enviados, para que salgamos al mundo a contarles a todos la buena noticia de Jesús, la buena noticia del triunfo de la vida. Y para darnos la fuerza para contarles a todos lo que Dios ha hecho por nosotros, que ha vencido la muerte y ello nos ha asegurado la vida, y para que hagamos este anuncio con valentía y sin miedos, y para que en su caminar
la Iglesia perdone los pecados o los retenga en nombre de Dios. Pero hoy les voy a comentar el otro texto que conmemora este gran acontecimiento y que la Iglesia nos propone para celebrar el día de hoy, y es el texto de Hechos de los Apóstoles 2, 1 al 11, que dice así: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos los creyentes reunidos en un mismo lugar, y de repente un ruido del cielo, como de un viento recio, resonó en toda la casa donde se encontraban. Vieron aparecer unas lenguas como de fuego, que se repartían posándose encima de cada uno. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas extranjeras, cada uno en la lengua que el Espíritu les sugería. Se encontraban entonces en Jerusalén judíos devotos de todas las naciones de la tierra. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados, porque cada uno les oía hablar en su propio idioma. Enormemente sorprendidos preguntaban: ¿no son galileos todos esos que están hablando? Entonces, ¿cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra propia lengua? Entre nosotros hay partos, medos y elamitas. Otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia o en Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia que limita con Cirene. Algunos somos forasteros de Roma, otros judíos o prosélitos. También hay cretenses y árabes, y cada uno los oímos hablar de las maravillas de Dios en nuestras propias lenguas. Lo primero que nos dice el libro de Hechos es que era el día de la fiesta judía de Pentecostés. Pentecostés es una fiesta judía que celebra la entrega que Dios hizo a Moisés de la ley. Y esta fiesta la celebran los judíos 50 días después de la Pascua judía. Nosotros los cristianos, en el día de Pentecostés, no celebramos la entrega de la ley. En su lugar, celebramos la entrega o el regalo del Espíritu Santo. Celebramos que Dios imprime la ley de su reino en nuestros corazones para que rijamos nuestras vidas según el único mandamiento de Jesús: amar a Dios por encima de todo lo que queremos y amar a los que tenemos cerca y con quienes nos cruzamos de la misma manera que nos amamos a nosotros mismos. Hechos también nos dice que los discípulos estaban todos reunidos en el mismo lugar, encerrados y con miedo, probablemente en el mismo lugar de la última cena. Y luego nos describe los signos extraordinarios de la irrupción de Dios. Dice Hechos que un ruido del cielo, como de un viento recio, resonó en toda la casa donde se encontraban, y vieron aparecer unas lenguas como llamaradas que se repartían posándose encima de cada uno. Tanto el ruido del cielo, como el fuerte viento que retumbó en la casa, y como las llamaradas de fuego que se posaron sobre cada uno, recuerdan los signos de los últimos tiempos que anunciaron los profetas cuando Dios llegue a regir la tierra. El primer efecto de esta irrupción de Dios es que ellos se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas extranjeras. El hablar lenguas extranjeras expresa la misión, el envío, la tarea de la Iglesia, y refleja lo que hizo la Iglesia cuando recibió el Espíritu Santo. Ella salió al mundo. Esto, dice el texto, sorprendió a todos los presentes que dijeron: ¿no son galileos todos esos que están hablando? Entonces, ¿cómo es que cada uno los oímos hablar en nuestra lengua nativa? ¿Y de qué hablaban los discípulos? Dice Hechos que cada uno los oímos hablar de las maravillas de Dios en nuestras propias lenguas. Ellos hablaban de las maravillas de Dios. Y de las maravillas de Dios es de lo que debemos hablar también nosotros. Dios nos dona el Espíritu Santo para que salgamos a contarles a todos que nos quiere y que su deseo es que vivamos para siempre con Él en felicidad infinita. Y cuando su iglesia salga a hacer este anuncio a todos los pueblos, a aquellos que hablan diversas lenguas, Dios le estará acompañando con los dones del Espíritu Santo. Gracias al Espíritu Santo, la iglesia se repartió por el mundo entero para anunciar las maravillas de Dios. Y como la misión de la iglesia es para todo el mundo y para todos, por eso se dice católica. La palabra católico viene del griego católicos,
que quiere decir universal. La Iglesia empieza a llamarse a sí misma católica o universal desde los inicios del segundo siglo, en los años en que recién salía a la luz el Evangelio de Juan, porque ella está abierta a todos y es para beneficio de todos. Y en efecto, Hechos hace mención de todo el mundo conocido de la época. Se encontraban entonces en Jerusalén judíos devotos de todas las naciones de la tierra, y los testigos reconocen que entre ellos hay partos, medos y elamitas. Otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia o en Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia que limita con Cirene. Algunos somos forasteros de Roma, otros judíos o prosélitos, y también hay cretenses y árabes. Y dice que todos los pueblos son capaces de escuchar en sus propias lenguas las maravillas de Dios, pues cada uno los oía hablar en su propio idioma. En conclusión, la fiesta que hoy celebramos celebra también, de nuevo, el nacimiento de la Iglesia, una Iglesia que ya había nacido con la resurrección de Jesús, pero aún estaba encerrada. Y así como sucede con el bautismo y la confirmación, la Iglesia tuvo que nacer de nuevo con la fuerza del Espíritu Santo a fin de salir y llevar a todas las naciones y a todas las lenguas la buena noticia de la vida. Celebremos también nosotros este acontecimiento y démosle gracias a Dios por no dejarnos solos en la tarea que nos ha encomendado. Pues si bien Jesús ya no está físicamente con nosotros, contamos ahora con la compañía y la ayuda del Espíritu Santo, que es el Espíritu de Jesús, para salir al mundo a contarle lo bueno que es y las maravillas que ha hecho por nosotros, y para anunciarles que si caminamos el camino de Jesús, viviremos para siempre. Pidámosle al Señor su ayuda para sentir esa confianza y esa seguridad de sabernos acompañados por Él en el camino cristiano, a fin de que demos testimonio con la manera como vivimos que somos de los suyos. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.